Hola a todos, bienvenidos a la monitoría del segundo parcial de contabilidad financiera del segundo semestre del 2020. Esta monitoría la quisimos hacer junto a Natalia para que estén mejor preparados para este segundo parcial que se llevará a cabo en estos siguientes días. Para esta segunda parte del curso vamos a tratar estos temas. Primero, costos de ventas FIFO y promedio ponderado. De este tema recibimos preguntas por correo, sin embargo, hablamos con Alejandro y él nos comentó que para este parcial no saldrá, así que no vamos a entrar con profundidad a explicarlo. Segundo, financiación con acciones. Tercero, financiación con pasivos no financieros. Tercero, financiación con pasivos financieros. Cuarto, inversión no operacional. Y por último, vamos a tener efectos de entorno como valor razonable, impuestos y diferencia en cambio. Para tratar estos temas vamos a realizar los puntos del taller preparcial de este segundo parcial y al final resolveremos algunas dudas que nos enviaron por correo. Así que empecemos. Primer punto. El primer punto dice, los vidrios más pulidos limitada tiene un valor en libros de dos máquinas acolilladoras por 200 millones cada una que compró hace 2 años. La depreciación de cada máquina es en línea recta con una vida útil de 5 años. En este punto debemos responder en cuánto aumentó el gasto de depreciación para el siguiente año, para el año 3, y cuál es el valor inicial de las acolilladoras de las máquinas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el método de depreciación de este punto es en línea recta, así que todos los años el valor de depreciación será el mismo. Empecemos este punto encontrando unos datos. En el enunciado nos dicen que el valor en libros en el año 2 es de 200 millones para las dos máquinas. Como son las dos máquinas, simplemente para encontrar el valor unitario debemos dividir este valor en 2. Así que tenemos que cada máquina en el año 2 tiene un valor en libros de 100 millones. Además, el enunciado nos dice que la vida útil de estas máquinas es de 5 años. Para encontrar el valor inicial, teniendo en cuenta que es una depreciación en línea recta, tenemos que el valor inicial será igual al valor en libros del año 2 dividido 1 menos 2 sobre la vida útil, que fue la operación que hicimos en esta celda, la cual dio 333.333.333 como valor en libros inicial de las máquinas. Ya que ese es el valor en libros, simplemente tenemos que dividir este valor en la vida útil, que son 5 años, teniendo que el valor de la depreciación de cada año es de 66.666.667, que sería el valor en el que aumentaría la depreciación en el año 3. Entonces, ya empezando con el sexto punto que dice lo siguiente. Las medias más locas decide comprar un local para arrendar por un valor de 200 millones de pesos pagados de contado. ¿Sí? Entonces, las medias más locas se lo arrienda a Zapatos SAS, quien empieza a usar el local el 20 de enero de 2018, con un canon de arrendamiento de 2.100.000 pesos mensuales. Registre los efectos el 20 de marzo para las medidas más locas, los zapatos SAS. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a registrar la compra del local y el recaudo y luego pues pasaremos a hacer como un punto B que sea ya el pago. Segundo punto, que dice, Industrias, esto es lo de hoy, decide hacer una emisión de acciones para financiar su operación y poder expandir su negocio. Para ello emite 100.000 acciones a un valor nominal de 150. En la primera ronda vende efectivamente 20.000 acciones a un valor de transacción de 160. En la segunda ronda vende 40.000 acciones a un valor de 100. En cada una de las rondas le paga a un comisionista de bolsa un valor de 30.000. Todo esto lo debemos registrar en los estados financieros. En primer lugar, debemos saber que las acciones emitidas son 100.000, como lo dice el enunciado, a un valor nominal de 150 inicialmente. Empecemos con la primera ronda.
Nos dicen que en la primera ronda se venden 20.000 acciones a un valor de transacción diferente del valor nominal, que son 160. Además, se sabe que se le paga al comisionista 30.000. Para encontrar el valor nominal de esta ronda, simplemente debemos multiplicar las 20.000 acciones por el valor nominal y debemos también encontrar el valor de transacción, pues no se vende al valor nominal de las acciones. Así que lo encontramos como las acciones vendidas por el valor de transacción de cada acción. Como vemos, estos dos valores son diferentes, así que debemos restarlos para encontrar la diferencia. Simplemente restamos el valor de transacción y el valor nominal. Ok, ya tenemos todo, así que lo debemos registrar en los estados financieros. Entonces, sabemos que en el flujo de efectivo debe haber una entrada del pago de la primera ronda, que sería igual al valor de transacción, que es lo que le entra a la compañía, igual a estos 3.200.000. Aparte, tenemos un pago en la comisión de los 30.000. Recordemos que esto es financiación con propietarios en el flujo efectivo, ya que es una venta de acciones. Adicional, por esto mismo debemos registrarlo en el capital social. Sin embargo, en el capital social no podemos colocar el valor de transacción, sino que debemos colocar primero el valor nominal de la venta de las acciones, que es 3 millones. Y en este caso tenemos un superávit de capital, pues el valor en el que se vendieron las acciones son 200.000 más que el valor nominal en las que se deberían vender. Así que tenemos un valor adicional que se registra como un superávit en el patrimonio. Además, debemos registrar el valor que se le da al comisionista, que son los 30.000. Y este sería el registro que se debe hacer para la primera ronda de la venta de acciones de esta compañía. Así que sigamos en la segunda ronda de acciones. Como el enunciado nos dice, en esta segunda ronda tenemos 40.000 acciones vendidas a un valor de transacción menor al valor nominal, que es de 100. Adicional, como lo vimos en la anterior ronda, se le debe pagar los mismos 30.000 al comisionista. Hacemos lo mismo que en la ronda 1, encontramos el valor nominal, que es igual al número de acciones, por el valor nominal al que se deben vender las acciones, que es 150. La CCA el 20 de enero del 2018 tomó un crédito de 50 millones a una tasa de interés mensual del 0.8% por 3 años, es decir, 36 meses. Comencemos con el A. Realice la tabla de amortización si el abono a capital es constante. Registre hasta el mes 5. Acá debemos empezar construyendo esta tabla. Para construirla debemos tener en cuenta que el enunciado nos dice que el valor del crédito son 50 millones a una tasa de interés del 0.8%. Así que empecemos con la tabla. En primer lugar, en el periodo 0, el saldo de la deuda es igual al valor del crédito, es decir, 50 millones. Para poder empezar a hacer la tabla en el mes 1, vamos a tener en cuenta que nos dijeron que el abono a capital es constante. Así que debemos ver que el abono a capital será igual a los 50 millones dividido el número de periodos en el que se va a realizar el pago del crédito, que son 36. Así que el abono a capital que se hará a esta deuda va a ser constante durante los 36 meses por un valor de 1.388.888. Adicionalmente, el enunciado nos dijo que la tasa de interés mensual para este crédito es del 0.8%. Así que
debemos colocar el saldo de la deuda y multiplicarlo por la tasa. Esto nos da 400.000. ¿Cómo vamos a hacer el pago de los intereses? Los intereses causados van a ser igual a los intereses pagados, es decir, el saldo de la deuda por la misma tasa. Para calcular el valor de la cuota, debemos tener en cuenta que el valor de la cuota será igual al abono capital que se le realizará a la deuda y los intereses, así que solo lo debemos sumar. Abono capital más los intereses pagados. Ya tenemos casi todo del primer mes. Ahora lo que debemos hacer es encontrar el saldo de la deuda. Este se encuentra con el saldo anterior más los intereses causados menos los intereses pagados menos el abono capital. Y esto nos da un total de 48.611.111. Este es el saldo de la deuda que queda para el mes 1. Pues solo se descuenta el abono capital que será constante en todos los meses, que es 888.000. Ya lo del primer mes, podemos solo arrastrar las fórmulas para encontrar los valores de todos los meses. En este caso, recordemos que el abono a capital es constante, así que es el mismo para todos los meses. Los intereses sí varían según el saldo de la deuda y el valor de la cuota variará porque es la suma de los intereses más el abono a capital. Ya tenemos construida la tabla, así que solo nos resta registrar en los estados financieros. En primer lugar, debemos registrar el desembolso de crédito, que es igual a los 50 millones, al valor del préstamo en el mes 0. La contrapartida de esto, como ya lo hemos visto, es un pasivo no corriente, pues el saldo es mayor a un año, así que lo registramos por el mismo valor. Después de hacer esto, ya podemos registrar las cuotas de todos los meses. Empecemos con la primera. El valor total del pago de la cuota que se debe registrar en el flujo efectivo debe ser el valor de la cuota total, es decir, para el primer mes, 1.788.888. Sin embargo, la contrapartida debemos separarla. Uno va a ser la disminución de la obligación financiera y la otra va a ser un gasto no operacional en el estado de rendimiento financiero por el valor del interés. Así que para el primer mes, como sabemos, el abono a capital es constante de 1.388.000 y en el estado de rendimiento financiero solo debemos registrar los intereses. Esto mismo lo debemos hacer para todos los meses. Para el mes 2 buscamos el valor de la cuota. Recordemos que esto es negativo, pues es la disminución de la obligación financiera. Así que para el mes 2 es la misma. Igual acá el gasto debe ir en negativo, al igual que el del segundo mes. Y así lo hacemos con todos los meses. En este punto debemos terminar de registrar
los pagos de las cuotas de los 5 meses con una disminución en el flujo efectivo, registrar la disminución de el pasivo en los pasivos no corrientes por el mismo valor hacer aporte a capital fijo y los intereses como un gasto no operacional. Y ya podemos pasar al B de este punto, que dice: realice la tabla de amortización si paga cuotas fijas de 1.603.985.78 y responda cuál es el efecto en los estados financieros el 20 de enero del 2018. Así que vamos a construir una nueva tabla de amortización, colocando los mismos datos que en el anterior punto. 50 millones de valor de crédito y 0,8% de interés mensual. Sin embargo, en este punto tenemos adicionalmente el valor de la cuota que se va a pagar durante todos los meses, que es de 1.603.985.78. Al tener el valor de la cuota podemos ponerlo en nuestra tabla de amortización, poniendo el valor y fijando la celda. Así lo podemos arrastrar en toda la tabla de amortización, pues el valor de la cuota será constante para todos los meses. Seguido de esto, debemos tener en cuenta que cuando el valor de la cuota es el mismo, el abono a capital y los intereses van a ser diferentes durante todos los meses. Como saldo de la deuda en el mes 0 tenemos que es igual a 50 millones, pues es el valor total del crédito, y debemos empezar a llenar el restante. Al tener el porcentaje de los intereses que se deben pagar, simplemente debemos colocar el saldo de la deuda por la tasa de interés que se tiene, fijando en Excel la tasa de interés. Asimismo, debemos encontrar el abono a capital. El abono a capital será igual al valor de la cuota menos los intereses, pues tenemos cómo calcular el interés y el valor de la cuota sabemos que es la suma de abono a capital más intereses. Así que al tener el valor de la cuota constante, para encontrar el abono a capital, simplemente le restamos los intereses. Igualmente, los intereses causados serán iguales a los pagados, como 50 millones por el 0.8%, fijándolo para poder completar nuestra tabla. Al tener ya todos estos datos, lo único que nos falta es encontrar el saldo de la deuda, la cuota constante. Para encontrar el abono a capital, simplemente le restamos los intereses. Igualmente, los intereses causados serán iguales a los pagados, como 50 millones por el 0.8%, fijándolo para poder completar nuestra tabla. Al tener ya todos estos datos, lo único que nos falta es encontrar el saldo de la deuda mes a mes, que lo podemos encontrar de la misma manera que el anterior. Es el saldo de la deuda inicial más los intereses causados menos los intereses pagados menos el abono a capital, teniendo en el primer mes un saldo de la deuda de 48.796.014.
Como ya tenemos estos valores, durante todos los meses lo vamos a encontrar de la misma manera. Así que si realizan los ejercicios en Excel, simplemente arrastramos todas las fórmulas teniendo que en el mes 36 nos quedará en cero la deuda. Como se puede ver, ya realizamos toda la tabla de amortización durante los 36 meses hasta que se paga en su totalidad el crédito y lo único que nos resta es registrar en los estados financieros como lo hicimos anteriormente en el punto A, colocando el abono, el desembolso del crédito, cruzándolo con la obligación financiera. Sin embargo, en este punto las cosas varían. Las cuotas serán las mismas para todos los meses, es decir, el flujo efectivo en financiaciones con terceros disminuirá en el mismo valor durante todos los meses. Sí que lo podemos arrastrar igualmente. Sin embargo, la obligación financiera que se disminuye va a variar al igual que los intereses. Entonces, hagamos para el mes 1. Para el mes 1, la obligación financiera disminuye en 1.203.985, pues es el abono a capital. Y asimismo, los intereses representan un gasto de 400.000. Esto lo debemos hacer con todos los meses. Igualmente. Sin embargo, la obligación financiera que se disminuye va a variar al igual que los intereses. Entonces, hagamos para el mes 1. Para el mes 1, la obligación financiera disminuye en 1.203.985, pues es el abono a capital. Y asimismo, los intereses representan un gasto de 400.000. Esto lo debemos hacer con todos los meses. Al igual que los intereses. Y así acabaríamos este tercer punto. Así que sigamos en la segunda ronda de acciones. Como el enunciado nos dice, en esta segunda ronda tenemos 40.000 acciones vendidas a un valor de transacción menor al valor nominal, que es de 100.
Adicional, como lo vimos en la anterior ronda, se le debe pagar los mismos 30.000 al comisionista. Hacemos lo mismo que en la ronda 1, encontramos el valor nominal, que es igual al número de acciones, por el valor nominal al que se deben vender las acciones, que es 150. Esto da 6 millones. También debemos encontrar el valor de transacción, que es igual a las acciones vendidas por el valor de transacción de cada acción. Este da 4 millones. Como vemos, el valor de transacción en esta ronda es menor al valor nominal, así que debemos encontrar la diferencia restando el valor de transacción menos el valor nominal, viendo que en este caso tenemos una diferencia negativa de 2 millones. Vamos a registrarlo en los estados financieros. Entonces, en primer lugar, tenemos el pago de la ronda 2, que es igual al valor de transacción, que son 4 millones. Adicional, tenemos que volver a hacer el pago al comisionista, que son los 30.000. Como lo explicamos anteriormente, hacer una venta de acciones tenemos en financiación con propietarios y asimismo debemos afectar el patrimonio. Entonces, en el capital social volvemos a colocar el valor nominal de la transacción, de la venta, el valor nominal, que serían 6 millones. En este caso hay un punto especial, pues tenemos un déficit. El valor de transacción es menor al valor nominal. Sin embargo, si ustedes recuerdan en las clases, Alejandro les explicó que para registrar esto, lo que se debe hacer es, primero, restar y desaparecer el superávit de capital. En este caso, tenemos un déficit de 2 millones de pesos, como lo vimos acá. Pero en el superávit solo tenemos 200.000. Así que le restamos solo esos 200.000 al superávit, dejando en cero esta cuenta. Menos esta celda. Listo. Ahí ya desaparecimos el superávit de capital. Adicional a esto, tenemos que disminuir en el capital social el déficit presentado en esta ronda de acciones. Así que a los 2 millones le restamos estos 200.000 que ya fueron restados del superávit. Y esto nos da 1.800.000, que es lo que se le debe descontar al capital, pues no se vendieron las acciones al valor nominal. Adicional a esto, como en la ronda anterior, debemos reconocer lo que se le paga al comisionista, que son 30.000. Y eso sería todo el punto del segundo punto. Aspectos a tener en cuenta en este punto es que primero se debe disminuir el superávit en 200, dejando esta cuenta en ceros para ahí sí poder descontar del capital social. ¿Qué dice? El 31 de agosto del 2016, el Góndito compró un local comercial para alquilar. El precio de compra es de 900 millones, de los cuales 450 millones se pagan de contado y para el resto le dan un plazo de pago de 1 año. Lo que debemos hacer es registrar en los estados financieros si la tasa de interés implícita es del 0,4% anual. Para empezar, debemos registrar los siguientes datos. En primer lugar, el enunciado nos dice que el local tiene un valor de 900 millones. Adicional, el pago de contado que se realiza es igual a 450 millones. Así que para encontrar cuánto debe pagar a crédito, simplemente es el valor del local menos el valor que se pagó de contado, que es igual a 450 millones también.
Y adicionalmente nos dicen que la tasa implícita anual de interés es del 0,4%. En primer lugar, vamos a tomar como si la tasa de interés ya estuviera reflejada en el crédito, teniendo que el valor original es igual al valor del crédito, que son los 450 millones, dividido 1 más la tasa de interés, para dar un valor de 448.207.171. Para calcular los intereses de este crédito, debemos hacerlo mediante el valor original por la tasa de interés. Y el valor del bien será igual al valor pagado de contado más el valor original del crédito, que sería 898.207.171. Por otro lado, si no está reflejada la tasa de interés, esto va a cambiar. El valor adicional se convertiría en el pago del crédito por 1 más la tasa de interés. Y esto nos da 451.800.000. Para encontrar el valor total del bien, simplemente volvemos a sumar el pago del contado más el valor adicional, que nos da un total de 901.800.000. Ahora debemos registrar en los estados financieros. Lo primero que registraremos será el pago del local, que será igual al pago de contado que se realizó, que son 450 millones. En segundo lugar, el local se registra en propiedades de inversión como un activo no corriente por 900 millones de pesos. Adicionalmente, para registrar la otra parte con la que se pagó el bien, debemos registrarlo como una obligación financiera, como una cuenta por pagar del local en el pasivo corriente, igual al valor del crédito, y debemos registrar los intereses que se van a pagar para ese crédito, que son iguales a los 450 millones por la tasa de interés que nos dicen acá, que es 0,4%. Este mismo valor lo debemos registrar en el estado de rendimiento financiero como un gasto no operacional, disminuyendo en el mismo valor que los intereses. Limitada tiene un juego de estanterías clasificadas como activos no corrientes disponibles para la venta por un valor en libros de 6 millones. El 28 de abril de 2016 se venden estos activos por 6.500.000 que serán pagados 30 días después, es decir, el 28 de mayo, y debemos registrar para ese día. En primer lugar, el enunciado nos dice que el valor en libros de este activo es de 6 millones. Sin embargo, este activo se vende a crédito por 6.500.000.
Para empezar, registremos la venta del activo no corriente disponible para la venta. Como el valor en libros es de 6 millones, este es el valor del activo, así que esto es lo que debemos restar en los activos no corrientes. Sin embargo, hacer una venta a crédito, tenemos también un activo no corriente como una cuenta por cobrar. Pero esta cuenta por cobrar es por el valor de la venta, es decir, por 6.500.000. Sin embargo, como vemos, estamos descuadrados en 500, pues el valor al que se vende este activo es mayor al valor en libros. Así que se tiene una utilidad que se debe registrar como un ingreso no operacional en el estado de rendimiento financiero por la diferencia entre estos dos valores. Los 6.500.000 menos los 6 millones, que es el valor en libros. Lo único que nos queda por hacer es registrar al 28 de mayo que ya se debía pagar la cuenta por cobrar. Así que disminuimos la cuenta por cobrar por el mismo valor que se tenía y tenemos una entrada de efectivo como una actividad de inversión, como recaudo en venta de este activo por el valor de la venta, que es 6.500.000. Entonces, ya empezando con el sexto punto que dice lo siguiente. Las medias más locas decide comprar un local para arrendar por un valor de 200 millones de pesos pagados de contado. ¿Sí? Entonces, las medias más locas se lo arrienda a Zapatos SAS, quien empieza a usar el local el 20 de enero de 2018, con un canon de arrendamiento de 2.100.000 pesos mensuales. Registre los efectos el 20 de marzo. Para las medidas más locas, los Zapatos SAS. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a registrar la compra del local y el recaudo y luego pues pasaremos a hacer como un punto B que sea ya el pago del arriendo local. Bueno, entonces, tenemos que el local para arrendar tiene un valor de 200 millones. Y tenemos que el canon de arrendamiento va a ser de 2.100.000. Bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa? Como la compra fue de contado, va a ser una actividad de inversión, entonces compra local, y como se pagó de contado es en efectivo, entonces sería menos los 200 millones de pesos. Y acá, por otro lado, tenemos entonces el recaudo del arriendo de enero, tenemos el recaudo de arriendo de febrero y de marzo. Entonces, si quieren más adelante ya dejo escritos todo lo que tenga que ver con los nombres, así solamente es poner los valores y no nos demoramos tanto. Bueno, entonces en cuanto al recaudo de arriendo de enero, pues ya sabemos que son los 2.100.000. Para febrero van a ser igual los 2.100.000. Y para marzo van a ser los 2.100.000. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos una propiedad de inversión, ¿sí? Que es el local por el valor de 200 millones. Listo, entonces esta es como la primera parte del ejercicio. Les voy a poner aquí como en colores las diferencias para que tengan claro. Pues yo creo que este punto es muy sencillo, entonces no requiere mayor cosa, ¿vale? Entonces, listo, ahora pasemos al punto número 2. En el punto número 2, pues dejé aquí ya los valores, 200 millones para el local y 2.100.000 para el arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? En pagos operacionales va a ir pago, arriendo, local enero. Acuérdense que acá nos piden registre los efectos para las medidas más locas y los Zapatos SAS. Los Zapatos SAS, sí, es la persona que le tienen arrendado el local. Entonces, pago arriendo local enero, pago arriendo local febrero y marzo. Entonces va a ser por 2.100.000, 2.100.000 y 2.100.000.
¿vale? Entonces aquí acá pongámoslo del colorcito de amarillo. Y bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cuál sería la contrapartida de esto? Sería un gasto operacional porque para operar necesitan del arrendamiento que se están pagando. Entonces sería lo mismo, local arriendo enero, local arriendo febrero y marzo, ¿vale? Y que sería también los 2.100.000. Aquí se me olvidó que estos se están pagando, entonces esto va en negativo. Aquí también iría en negativo. Y acá también, como estamos haciendo el arriendo, el pago del arriendo sería en negativo 2.100.000, ¿vale? Listo, entonces en este caso ya habríamos terminado con el punto número 6. Bueno, entonces, para el séptimo punto tenemos el siguiente problema. La empresa adoptó el modelo de revaluación para el tratamiento posterior a la compra de propiedad, planta y equipo, ¿sí? En el primer periodo de aplicación a los 2 años de haber comprado las máquinas de valor en libro es 450 millones el valor del bien y la depreciación acumulada es de 100 millones de pesos. Entonces la tasa de impuestos es del 30% y aquí nos dan dos, como dos supuestos. Entonces, registren los estados financieros. Si A, el valor razonable a los 2 años es de 400 millones y B, el valor razonable a los 2 años es de 300 millones de pesos. Vale, entonces para el primer punto del 7, aquí pues ya les escribí los valores para que no nos demoráramos tanto. Entonces tenemos el valor razonable de 400 millones, el valor en libros de 350, entonces sería el valor del bien de 450.000, una depreciación acumulada de 100.000, ¿vale? Y acá tendríamos una diferencia de 50 millones. Bueno, con un superávit de valorización de 35 millones y el impuesto diferido del 30% de los 15 millones. Entonces aquí ya les organicé los datos para que solamente procedamos a registrarlos. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa? Tenemos la maquinaria, le voy a quitar acá el zoom, tenemos que registrar en la maquinaria los menos 100 millones. Tenemos una depreciación acumulada de 100 millones. Y aquí tenemos una diferencia. Entonces, si quieren, voy a ponerlos en color de una vez para que sea más fácil para ustedes. Entonces, acá en amarillo. Y listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un impuesto diferido, ¿sí? Como un pasivo no corriente de, si no estoy mal, 15 millones. Y un superávit de valorización de 35. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a poner aquí de color verde. Acá también. Vale, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, estamos pendientes al correo, pero digamos que acá lo que hicimos ya fue separar los valores. Siempre es recomendable que ustedes hagan esto, hagan los cálculos correspondientes y luego ya solamente sea registrarlo. Digamos que una recomendación sería leer muy bien el ejercicio, ¿sí? Mirar, digamos que acá les piden el valor de 2 años de 400 millones y en el otro de 300 millones. Pero puede ser que, no sé, el ejercicio les diga registre solamente para los 2 años de 300 millones. Entonces, si ustedes se ponen a hacer los dos puntos y luego les dicen es registre solamente uno, entonces tengan cuidado con eso y lean siempre. Bueno, para el punto B, que tenemos ya el valor razonable, ¿sí? Por los 350 valor en libros y tenemos el valor razonable aquí, perdón, tenemos el valor razonable de los 300 millones y el valor en libros de 350 millones. Entonces, lo mismo, tenemos acá el valor del bien, la depreciación y la diferencia. Entonces, acá podemos ver que hay un cambio
en los valores. Y ahora cuando pasemos a registrar, entonces sería para la maquinaria menos 100, la depreciación acumulada de 100 y aquí tenemos una diferencia de negativo 50.000, ¿listo? Entonces si quieren ponemos aquí esto en color verde, listo. Entonces, ¿qué pasa? Acá el impuesto diferido es de menos 15 millones. Impuesto diferido de menos 15 millones, ¿vale? Y, bueno, ¿qué pasa? Acá tenemos una pérdida bajo el modelo de valor razonable. Entonces, esto vendría siendo un gasto no operacional por el valor de 35 millones. ¿Vale? Entonces, esta sería la solución del ejercicio. Bueno, entonces, el punto número 8 dice, la heladería SAS tiene un terreno para un futuro plan de ampliación, pero que actualmente está siendo alquilado como parqueadero. El valor en libros del terreno es de 500 millones. La política contable para la categoría de propiedades de inversión adopta el modelo de valor razonable y para la categoría de propiedad planta y equipo adopta el modelo de costo. A finales de 2017 se establece que el valor de mercado de este terreno es de 760 millones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar qué tipo de bien es. Entonces sabemos que es un terreno, ¿sí? Para el futuro, que tiene un plan de ampliación, pero actualmente está siendo utilizado como parqueadero, ¿vale? Entonces, en este caso, a ti te están diciendo, para la categoría de propiedad de inversión es el modelo de valor razonable y para propiedad, planta y equipo el modelo de costo. Pero en este caso, el terreno es propiedad de inversión, entonces esto significa que vamos a utilizar el modelo de valor razonable, ¿vale? Aquí entonces ya mira, tenemos la propiedad de inversión, ¿sí? Modelo de valor razonable. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? El valor razonable de 760. Voy a ampliar para que puedan ver mejor. Entonces, tenemos el valor razonable, 760 millones. Tenemos el valor en libros, ¿sí? Valor en libros de 500 millones y tenemos, uy, perdón, me faltaron 3 ceros, y tenemos entonces una diferencia aquí de 260 millones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden aquí que como es el modelo de valor razonable para propiedad de inversión, entonces acá sí se va a ajustar el cambio, ¿vale? Entonces vamos a registrar este cambio y ya les muestro cómo sería el registro que se hace. Entonces, partimos del registro para el valor razonable, ¿sí? Entonces ya tenemos la diferencia. Entonces tenemos como una propiedad de inversión el terreno de 260 millones. Y tenemos por otro lado, y esto si quieren aquí, ahí pueden ver bien, voy a quitarle el zoom. ¿Qué pasa? Va a haber un ingreso no operacional porque tenemos una ganancia, ¿sí? Por el modelo de valor razonable por 260 millones. ¿Vale? Entonces prácticamente ya tendríamos registrado el cambio y tendríamos registrado la ganancia, ¿sí? Que se da por la diferencia. Entonces esta sería la solución para el punto 8. Ok,
En esta parte les vamos a contar las diferencias entre los activos depreciables y no depreciables. Para empezar, sabemos que la depreciación es, por decirlo así, el mecanismo que se usa para reconocer el uso de los activos fijos de manera contable, ya que al usar los activos en las actividades normales de las empresas, estos se desgastan y pierden valor. Así que para diferenciar estos dos activos, debemos primero pensar en que los activos depreciables son todos aquellos en que durante las actividades normales de una compañía van a desgastarse y asimismo perder valor, tales como la maquinaria y los vehículos. Por otra parte, están los activos no depreciables. Por lo general, los activos se deprecian, sin embargo, existen algunas excepciones. Pensando en la definición que dimos anteriormente de la depreciación, aquellos activos que no están en condiciones de uso no se podrían depreciar. Solo se podrían depreciar hasta que el bien ya pueda ser usado normalmente por la empresa, como el caso de un edificio. Cuando éste está en construcción no se puede reconocer el deterioro por uso, así que solo cuando este edificio está terminado se puede depreciar. Siguiendo este ejemplo podemos hablar de otros activos no depreciables, como lo son los terrenos. En sí se puede decir que la tierra sobre la que está construido un edificio no se deprecia, no se desgasta. Así que para depreciar todo el edificio debemos separar el valor del terreno, el cual no es un activo fijo depreciable, y el activo como la construcción en sí del edificio, el cual sí se debe reconocer el uso siendo un activo depreciable. Entonces, una de las preguntas que nos llegaron también fue ¿cuál es la diferencia entre el modelo de valor razonable, modelo de revaluación y modelo de costo? Bueno, entonces aquí vamos a abordar el tema de una manera muy superficial. Digamos que si ustedes tienen problemas con este punto, pueden revisar la grabación de clase del 11 de noviembre y pues repasar estos temas porque van a ser muy importantes para el parcial que viene. Bueno, entonces aquí es como un pequeño resumen. Entonces, en qué tema estamos? Estamos en el entorno, ¿sí? Del bien. Entonces, ¿cómo puede afectar el entorno a un bien? Entonces, para el valor hay condiciones normales y adversas. Entonces, bajo las condiciones normales está el modelo de revaluación, de valor razonable y el valor de mercado. Y en las adversas está el deterioro y el valor neto razonable. Bueno, ahora bien, nosotros nos vamos a centrar en estos casos. Entonces ya sabemos que aplica para un activo y para qué tipo de activo esto es de suma importancia que ustedes lo logren identificar. La razón de esto es porque dependiendo si es propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión, si bien se acuerdan el punto 8 que acabamos de ver, aquí pueden definir entonces si va a ser modelo de costo, modelo de revaluación o modelo de valor razonable, ¿sí? Para propiedad de inversión. Entonces, si estamos en propiedad, planta y equipo, bajo un modelo de costo no va a haber cambio, pero bajo el modelo de revaluación sí va a haber un cambio. Entonces nos van a dar aquí un valor en libros, un valor razonable y una tasa de impuesto. Entonces aquí pues tenemos el cambio va a ser la diferencia, ¿sí? El valor razonable menos el valor de libros. Vamos a registrar entonces pues ese cambio, ¿vale? Y nada, pues lo del superávit y el impuesto diferido, como que vamos a mirar dependiendo cómo es el resultado que nos da, cuál va a ser la forma de aplicación y el registro. Digamos que aquí pueden revisar los puntos, el punto 7, si quieren, el punto 7 número A y B, para poder estudiar bien lo de los modelos. Y pues recuerden revisarse también la clase del 11 de noviembre, que ahí está la grabación donde Alejandro explicó el tema. ¿Vale? Y por último está pues la propiedad de inversión del modelo de valor razonable, este fue el punto 8. Y pues acá sí se va a ajustar el cambio, ¿sí? Digamos que el valor del activo se va a ajustar con el valor razonable y en este caso no hay impuesto diferido, entonces solo vamos a registrar el cambio. Y esto fue todo. Digamos que muchas gracias a todos, que tengan mucha suerte. Cualquier duda estaremos pendiente y recuerden leer muy bien. También pues les quería decir si sienten que les ha ido mal en el parcial anterior o digamos si en este no les va muy bien. No se preocupen todavía, digamos que
Falta también la entrega final del proyecto y la nota de las tareas. Entonces, ánimo y ojalá les vaya muy bien. Chao.